por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Vamos a meternos ahora sí a analizar un poco más en profundidad todo lo que pasó en Brasil en estas últimas horas. Ustedes saben, nuevo presidente, asumió Lula da Silva, hombre de izquierda, 77 años. No estaba Jair Bolsonaro, que unos días antes se había ido para los Estados Unidos. Eso también marca un poco la ceremonia. Fue importante cómo se le entrega la banda presidencial, ¿no? Una jugada allí de inteligencia política también, con representantes de la ciudadanía. En ese caso eligió el nuevo presidente de Brasil. ¿Qué país le llega a Lula? Y para eso estaba Mauricio con nosotros. ¿Cómo anda? Feliz año, Mauricio, bienvenido. Feliz año para ustedes, feliz año para ustedes en casa. Usted decía, ¿qué país recibe Lula? Políticamente bien dividido, ¿no? En dos. Fragmentado, ¿no? Recordemos que Lula llega al poder tras una campaña muy divisiva, una campaña que termina con su tercera victoria electoral, pero que polarizó al electorado y se vio en las urnas, ¿no? La diferencia fue de menos de 3 puntos, si no me falla la memoria. Un país muy dividido, un país con una perspectiva de crecimiento muy bajo, Leo, Gaby, de menos de 1% este año, que puede ser un factor realmente preocupante para este gobierno que, entre otras cosas, va a aumentar de manera significativa el gasto público a través de un acuerdo político en el Congreso. Yo quiero, si me permiten, para poder estructurar el análisis de todo lo que pasó, que además de político, estaría bien hacer un análisis de un semiólogo, porque sí, claro, estuvo cargado de simbología y de significados en términos de imagen. Yo le quiero pedir a los compañeros de control si podemos compartir un minutito de uno de los 2 discursos que Lula da Silva dio ayer durante el día de su asunción. Quando digo governar, eu quero dizer cuidar. Mais do que governar, vou cuidar com muito carinho deste país e do povo brasileiro. Nesses últimos anos, o Brasil voltou a ser um país mais desigual, um dos países mais desiguais do mundo. Há muito tempo não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo em busca de alimento para os seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Crianças vendendo bala ou pedindo esmola, quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância que tem direito. Trabalhadores e trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor, me ajuda. Bueno, elegimos este fragmento del discurso que Lula dio, que dio a la gente, no el que le dio al Congreso cuando prestó juramento constitucional. ¿Por qué este fragmento? Porque este presidente, que ya lo fue 2 veces, entre el 2003 y el 1 de enero del 2011, llega a un país que él mismo dice que va a intentar reconstruir. ¿Reconstruir en qué sentido? En el sentido de que este fue uno de los presidentes que, eso es algo reconocido internacionalmente, más hizo para sacar a los brasileños de la pobreza extrema durante su mandato, un mandato que tuvo un viento de cola económico importante y que tuvo una gestión de recursos públicos que determinó, por ejemplo, una reconstrucción de las reservas monetarias de Brasil importantísimas. ¿Por qué este fragmento? Porque fue una de las partes más emotivas de todo el día de ayer. Dejamos el audio original, el audio en portugués, para transmitir esa sensación de emoción, y lo más relevante es que él habla de quienes están revolviendo la basura para poder comer y quienes sostienen en un semáforo un cartel diciendo ayúdeme, me ayuda, ¿no? Que es algo que en Brasil es muy común ver, pero que durante su gobierno, a mí me tocó cubrir su segunda presidencia completa, la verdad es que fue patente que el número de personas que mejoraban de alguna manera su capacidad de consumo, su capacidad de acceso material disminuía. Y él durante su campaña promovió muchísimo en su discurso esta idea, la idea de que durante su gobierno
los brasileños tenían un mejor pasar, en contraste a lo que, según Lula, ocurrió durante el gobierno de Bolsonaro y según algunas universidades también, porque los datos que nosotros hemos manejado durante todo el año 2022, durante lo que fue la campaña electoral que comenzó en agosto, nos decían que hay 33 millones de brasileños que en este momento están pasando hambre. 33 millones es una población de 215 millones de habitantes. Estos son datos de la principal red de investigadores académicos de Brasil. Ahí vemos la imagen que creo que le quedó grabada a todo el mundo, ¿no? Al no estar Jair Bolsonaro, Luis Ignacio Lula da Silva, su esposa, Janja, fue quien de alguna manera armó este grupo de representantes de la sociedad civil y esta mujer que es presidenta de una cooperativa de recolectores de basura, de un movimiento, perdón, de recolectores de basura en Brasil, fue quien le termina colocando la banda presidencial. Jair Bolsonaro se fue para Estados Unidos. Recordó un poco algo que pasó recientemente en Argentina, ¿no? ¿Se acuerdan cuando no hubo traspaso entre presidente y presidente? Bolsonaro nunca reconoció la victoria de Lula y se fue a Estados Unidos y ocurrió esto que estamos viendo. A Lula le ponen esa banda presidencial, representantes de la sociedad civil, entre los que hay, ahí está un niño que dice que quiere ser presidente, un niño negro que dice que quiere ser presidente de Brasil cuando sea grande. En definitiva, una ceremonia que estuvo cargadísima de simbolismo, cargadísima de gestos. Lula llegó además con un perrito callejero, tienen 2 perritos callejeros ellos que los adoptaron durante el tiempo en el que Lula estuvo en prisión. Recordemos, Lula estuvo entre 2018 y 2019 en prisión procesado por corrupción. Llega al poder entonces con un nivel de expectativas altísimo. Este presidente que dejó, un 1 de enero de 2011, dejó la presidencia con más de 80% de popularidad y enormes desafíos. Claro, hablando de los desafíos, hay otro dato. Hablabas de la academia también, ¿no? Recién, y de los estudios. Hablan de que el 95% de la riqueza de Brasil está concentrada en un puñado de 5 individuos, o 6, y que el otro 5 restante se divide entre las decenas de millones de habitantes que hay. De ahí también capaz que el origen de el programa Fome Zero, ¿no? Bueno, ese programa que fue tan exitoso, ahora lo que va a proponer Lula es volver al Bolsa Familia, que es un programa de transmisión de renta desde el Estado hacia los más vulnerables, ¿no? Lo que, dentro de esos datos que vos marcabas, Gaby, hay uno también bastante chocante, si se quiere. Ahí tenemos imágenes de Río de Janeiro, si no me equivoco. 5%, el 5% más rico de Brasil tiene el mismo patrimonio que el 95% restante de la población. Es un dato que manejaba Lula da Silva ayer y que muestra un nivel de desigualdad importantísimo en este país, aquejado además por una inflación verdaderamente importante. Decíamos, Lula hizo mucho hincapié en el tema de la desigualdad y criticó mucho al gobierno de Bolsonaro. Con alguna terminología que no dejaba lugar a dudas acerca de su posición, como oscurantismo del gobierno y también de desastre. Porque no lo nombraba, ¿no? El asunto era que marcaba esas frases sin nombrarlo. Claro, pero en todo momento hablaba del gobierno anterior, por lo tanto había una relación directa y no subyacente, ¿no? Era muy clara, muy directa, muy valiente. Ahora, ¿cómo se compatibiliza eso que dice Lula acerca de no establecer el rencor como mecanismo de acción estatal y todo lo demás con estas acusaciones que, bueno, los números podrían llegar a respaldarlo, pero no dejan de ser acusaciones? Bueno, hay que saber leer lo que fueron los discursos de ayer y ahora nos vamos al discurso en el Parlamento, porque ahí él dijo, no venimos con ánimo revanchista, pero quien se equivocó estará sometido a la ley, tendrá derecho a defenderse, pero primará la ley. De alguna manera, y estaba hablando de la pandemia principalmente, ¿no? Habló también de genocidio. Hizo una acusación directa al gobierno de Jair Bolsonaro de genocidio por las 700.000 muertes que hubo en Brasil durante la pandemia. Brasil que fue, lo dijimos muchísimas veces, uno de los países que tuvo mayor cantidad de muertos per cápita
en el mundo, a pesar de ser un país que tiene un sistema de vacunación realmente muy eficiente. A mí me tocó vivirlo allá cuando vino la epidemia de gripe H1N1, se vacunó muy rápido a la población brasileña y a quienes no éramos brasileños y estábamos viviendo allí, porque el sistema funciona realmente bien. Sin embargo, acá lo que ocurrió durante la pandemia es público y sabido que el presidente Bolsonaro se lo tomó como una gripecita, lo dijo en su momento. Después pasó lo que pasó y durante todo el día de ayer hubo alusiones directas, como decías tú, Babi, a lo que fue el gobierno de Bolsonaro. Tan directas como que Lula se comprometió a enviarle a todos los poderes del Estado, a todos los estamentos públicos y a las universidades, no dijo a los medios, pero los medios lo vamos a tener seguramente, lo que se llama un relatorio o un informe, para decirlo en español, del, este término tan de moda, estado de situación del país, de la situación que enfrenta, de lo que hereda. De ahí que yo utilizaba la palabra reconstruir con tanto énfasis en la primera parte del análisis, porque de alguna forma lo que está haciendo Lula da Silva es abriendo el paraguas, diciendo yo recibí esto, a partir de acá voy a tratar de reconstruir. ¿Reconstruir qué? Mirando, sí, en ese caso, hacia atrás, al espejo retrovisor que dice no mirar, pero que lo mira permanentemente cuando analiza el resultado de sus dos primeras presidencias. Este presidente, a los 77 años, entonces, asume en este Brasil dividido, en este Brasil desigual, decíamos, con un nivel de expectativa altísimo y con una situación económica que no le va a dar tregua y que le va a exigir a Luis Ignacio Lula da Silva y a su ministro de Economía, Fernando Haddad, uno de sus principales protegidos, quien fuera además candidato a la presidencia, le va a exigir muchísimo esfuerzo para compatibilizar las promesas de apoyo a los brasileños más vulnerables con cierta disciplina fiscal que, por otro lado, él ha logrado ya un acuerdo. Esto que decía Mujica, es un gran componedor, es una persona que logra acuerdos. Lula es conocido por eso, ya logró un acuerdo del Congreso para que le permitan romper el techo de gastos que está fijado por ley en Brasil y va a poder, en definitiva, contar con más recursos para que esa promesa de apuntalar a los brasileños más vulnerables tengan definitivamente cabida, digamos. Mauricio, para terminar, ¿qué mensaje queda hacia afuera de Brasil, hacia lo internacional, varios jefes de Estado y la delegación de Uruguay que también marcó, ¿no? Bueno, la delegación de Uruguay fue particularmente visible, sobre todo para nosotros que estamos mucho más pendientes, pero además fue un presidente y dos expresidentes, uno muy cercano, el caso de José Mujica, muy cercano a Lula. En definitiva, lo que ocurrió ayer fue el regreso del Lula internacional, ese Lula al que vimos en los escenarios mundiales, en los principales foros mundiales, defendiendo ese tamaño gigantesco que tiene Brasil. Y para resumir de la pregunta, porque sé que ya me están corriendo, se me está acabando el tiempo en esta primera columna del año, algunos puntos para prestarle atención de ahora en más. El uso de la Amazonia como herramienta diplomática va a ser una de las cuestiones más interesantes a seguir de este gobierno brasileño, que sabe que tiene en la Amazonia una herramienta importante para negociar, por ejemplo con Europa, claro, que no quiere cerrar el acuerdo con el Mercosur con el argumento de que en Brasil pasa lo que pasa, ahí vemos los incendios, las queimadas en la Amazonia. Lula habló muchísimo ayer de dejar de talar y utilizar las tierras degradadas, algo que es una expresión de deseo y veremos si en definitiva se concreta. Pero además, Lula que va a negociar muchísimo con el Congreso, va a buscar acuerdos en ese Congreso tan volátil en Brasil, ese Congreso que acomoda el cuerpo en función de cómo viene el viento y de los cargos que se dan en los estados, y ya termino, y además un presidente que tiene su última oportunidad, porque Bien. tiene 77 años y ya dijo que no va a ser candidato a la reelección. Mauricio, no te puedes ir sin decirnos en 30 segundos, si es que es posible, cuál es la perspectiva de Uruguay frente a este cambio de mando en Brasil. La Cancillería brasileña ya se posicionó, Itamaraty se posicionó, lo vimos en la última cumbre del Mercosur, empezó a virar, pasó de no voy a usar la palabra interferir, pero pasó de no mirar con demasiada atención esta iniciativa uruguaya de negociar en solitario con China y con el Acuerdo Transpacífico, a
emitir un comunicado conjunto firmado por Argentina, Paraguay y también Brasil, en este caso, sobre esta tesitura uruguaya. A prestarle mucha atención a lo que ocurre a partir de ahora con la Cancillería brasileña. Ayer Lula dijo el Mercosur lo ve como una base a partir de la cual Brasil puede posicionarse en el mundo. Habló además del fortalecimiento de los BRICS, donde están China y Rusia. En definitiva, es una especie de remake de lo que vimos durante buena parte de las dos primeras presidencias de Luis Ignacio Lula da Silva. Para nosotros, muy importante cómo se posiciona Brasil dentro de este bloque tan polémico que es el Mercosur. Gracias.